queda pendiente. Después del tribunal de Cristo viene las bodas del Cordero, porque en el tribunal de Cristo, hermano, la iglesia va a recibir galardones. No es un tribunal para juzgar pecados, no, amados hermanos, ahí no hay pecados. Los que fueron levantados, transformados en un abrir y cerrar de ojos, y los que fueron levantados de la tumba, que estaban durmiendo solamente, como Lázaro, serán arrebatados para que Cristo los lleve, estando Jesucristo en los aires, y de ahí llevárselos, hermano, al paraíso, donde está la demás gente, antes de la presencia de Dios. Pero ya es en el cielo, hermano, en el tercer cielo, pero antes de llegar a Dios. ¿Qué va a suceder allí en el tribunal de Cristo? Que va a haber, hermano, un juez en ese tribunal, y ese juez es Cristo, será nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para juzgar dos cosas. Nada de pecado, dos cosas. Las obras de excelencia de 4 metales y las obras de no excelencia de otros 4 metales que se queman. Y los primeros, que son de excelencia, no se queman. Oro, plata, piedras preciosas y tres también allá. Madera, hojarasca, heno, 3 y 3. Ahí eso se llevará a cabo en el tribunal de Cristo, y ahí en el tribunal de Cristo se darán los galardones del trabajo que hicimos, del trabajo que no hicimos, de la obra que hicimos aquí en la tierra, ahí en el tribunal de Cristo. Después del tribunal de Cristo, hermano, ya que cada quien recibe sus coronas. Jesucristo lleva a la iglesia a la presencia del Padre para celebrar las bodas del Cordero. ¿Quién es el que va a casar ahí? Dios. ¿Cómo lo va a casar? Sí, con la novia, para ser la esposa, Jesucristo, por medio del Padre. Ahí se llevan a cabo las bodas del Cordero, hermano. Pero, ¿qué sucede aquí en la tierra? Viene la gran tribulación. Por eso vamos a estar hablando ahorita de la gran tribulación. Pero después de la gran tribulación estaré hablando del tribunal de Cristo, de las bodas del Cordero. Amén. Amén. Ahí está en su manual, hermano. Fíjese bien en el número 1. Segunda unidad, hoja número 4. ¿Sí lo tiene? La hoja número 4, ¿eh? Correcto, sí lo tiene, ¿verdad? Sí. Dice, en cuanto al orden de los eventos próximos a ocurrir, generalmente se considera como sigue: el rapto o arrebatamiento, la cita bíblica, seguido por el tribunal de Cristo y bodas del Cordero. Hasta ahí. Número 2, la gran tribulación. Recuerde que estuvimos viendo un poquito de la gran tribulación, pero hoy vamos a entrar ya un poco más hacia adentro de esa gran tribulación. Le hago saber, no creo que nos demoremos un mes, no, vamos a demorar más en este tema del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque de menos hay 3 casos, Esteban, que están nombrados con inciso A, inciso B y inciso C. 3 casos en donde teólogos, escatólogos, dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Otros dicen que la iglesia va a ser levantada en medio de la gran tribulación. Otros dicen que la iglesia no va a ser levantada. Así de sencillo. Pero gracias a Dios que nuestro estudio tiene lo que dice la Biblia. Amén. Lo que la Biblia describe. Así que, hermanos, con esta enseñanza, aún para los hermanos que van a mirarla, yo no pretendo ofender ni menospreciar el esfuerzo de grandes hombres. No, de ninguna manera. Esa no es mi posición. Ese no es ni mi propósito ni mis objetivos. El objetivo principal es honrar a Dios por medio de Jesucristo y poner en alto a Dios por medio de Jesucristo, en que la Biblia tiene un orden, porque quien la escribió es un Dios de orden. Amén. Ese es el propósito. Amén. Entramos entonces, hermano. La gran tribulación. Dice, de la misma forma que el concepto milenista ha sufrido cambios y transformaciones durante la historia sobre esta,
Se han desarrollado 4 estilos de pensamientos que en su momento han sido definidos con denuedo. Hoy, en las postrimerías de tiempo, se ven en boga estos principios. O sea, presentes, hermano. Mesotribulacionismo. ¿Qué quiere decir eso? Traslado durante la tribulación. Quiere decir que la iglesia va a pasar la tribulación, pasa trasladada durante la tribulación. Dice, esta teoría acepta algunos de los principios básicos de la interpretación pretribulacionista, pero pone el arrebatamiento de la iglesia verdadera en medio de la tribulación, es decir, después de 3 años y medio. ¿Por qué, hermano? Porque van a ser 7 años de tribulación, de gran tribulación, conforme a la profecía de Daniel y conforme a la profecía del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses y 1 Corintios 15. Entonces vamos entonces. Algunos pasajes presentados como pasajes que enseñan esta teoría, ellos creen que son sus bases teológicas. Son Éxodo 25:40. Vamos a ver Éxodo 25:40, hermano, pero le voy a pedir que por favor mueva su Biblia. Usted necesita mucho espacio, no somos muchos ahí. Éxodo 25:40. ¿Cómo dice? Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Ok. Levíticos 23. Levíticos 23. ¿Todo? Dice, Yo te digo dónde paras. habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. ¿Por qué se amonestan ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Es el capítulo 2. ¿Continúo? Sí. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. Ya casi al final. ¿Hasta el final? No. Ya casi al final. Los 2 versículos. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad a Dios para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Hasta ahí nomás. Daniel capítulo 2, versículos 7 al 9. Y vamos a ir a la última cita, 2 Tesalonicenses capítulo 2. Adelante, respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola semana hay para vosotros. Una sola sentencia. Una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que paso el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Bendito Dios. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar,
ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Hasta ahí nomás. Si usted analiza, hermano, de todas las citas, la única cita que habla de la venida del Señor es 2 Tesalonicenses capítulo 2. Las otras nada que ver. El séptimo día, los panes sin levadura, la visión de Nabucodonosor y cosas así. La única cita, hermano, que agarran es 2 Tesalonicenses capítulo 2. Dice, pero la base principal sobre la que descansa esta teoría es la manera en que dividen el libro de Apocalipsis y especialmente su interpretación de la trompeta de Apocalipsis 11:15, que para ellos ahí viene siendo, hermano, la mitad de la gran tribulación. Es cuando ellos creen que la iglesia va a ser levantada. Pero yo tengo citas bíblicas en donde Dios específicamente menciona a la iglesia ya en el cielo. Y lo vamos a ver ahorita. Nada más con calma, recuerda, es un estudio. Alguien que me dé Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. ¿Continuó? No, hasta 15 nomás. Okay. Para ellos, es aquí donde la iglesia es levantada. Conforme a Apocalipsis 11:15. Y no es así, la iglesia ya está en el cielo, hermano. Repito, vamos a ver citas cuando ya veamos nuestra respuesta. ¿Ok? En Apocalipsis 4:11 tenemos la primera mitad de la tribulación, supuestamente. La trompeta de Apocalipsis 11:15 es la trompeta final de 1 Corintios 15:52 y 1 Tesalonicenses 4:16, que anuncia el arrebatamiento de la iglesia verdadera. ¿Ok? Supuestamente para ellos, hermano, es ahí donde se lleva el arrebatamiento de la iglesia. Pero mencionan que va a pasar por la mitad de la tribulación, de la gran tribulación. En Apocalipsis 12:19 tenemos la segunda mitad de la tribulación, la gran tribulación, el día de la ira de Jehová. Esta manera de dividir el Apocalipsis se coloca a el arrebatamiento entre la primera y la segunda mitad de la tribulación. O sea, que ellos aseguran los mesotribulacionismos que la iglesia será trasladada durante la tribulación. Pero la Biblia no lo menciona. Nuestra respuesta a los mesotribulacionismos. Nuestra respuesta. Primero, relacionada al bosquejo de Apocalipsis. No estamos de acuerdo con la división de Harrison del libro de Apocalipsis. Creemos que el arrebatamiento de la iglesia ocurre antes de los eventos del capítulo 4, porque en los capítulos 4 y 5 hay una visión de la iglesia en los cielos, glorificada y coronada. Creemos que los 7 años de tribulación se presentan en los capítulos 6, 11, incluyendo la gran tribulación. Bendito sea Dios. Si alguien me bendice con Apocalipsis capítulo 7 y verso 9. Amén. ¿Sí? Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lengua, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Amén. ¿Quiénes se miran ahí? ¿Quiénes se miran ahí, hermano Dani? En Apocalipsis 7:15. 7:9, perdón. Una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono, en la presencia del ¿Saben Cordero. quiénes son ellos que no se pueden contar? Nosotros. Los redimidos, hermano. Los redimidos. Entonces no podemos creerle a estos postribulacionistas, porque ya están allá. Ya estamos allá. Muy bien. ¿Verdad? Dice que llamemos las cosas que no son como si fueran. Solo esa cita. Vamos a ver más, hermano. Creemos que los 7 años de la tribulación se presentan en los capítulos 6 al 11
incluyendo la gran tribulación de 7:14 y la segunda venida de Cristo para reinar, Apocalipsis 11, 17 y 18. Creemos que en los capítulos 12 y 18 hay una ampliación de la gran tribulación con detalles omitidos en los capítulos 6 al 11. No creemos que los primeros y medio sean años pacíficos según Apocalipsis 6, 1 al 17. Relacionada a la trompeta final, no hay evidencia suficiente para identificar la trompeta final de 1 Corintios 15, 52 con la séptima trompeta de Apocalipsis. ¿Por qué la séptima trompeta, hermano? Porque la séptima trompeta se cree que ahí es la mitad de la gran tribulación, entonces la iglesia es levantada. De ninguna manera, hermano. Si usted analiza la séptima trompeta de Apocalipsis, no es la misma trompeta de 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, ni 1 de Corintios 15, 51 en adelante. No es la misma. Ahora, ¿vemos los detalles? Amén. Ándale pues, vaya conmigo. 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Ahí están en el Primero de Tesalonicenses capítulo 4. Sí. ¿Todo? No, 16 y 17. 16 y 17. Sí. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. 1 Corintios 15, verso 51 en adelante. 15:51 en adelante, ¿verdad? Dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hasta ahí nomás. Pero ¿qué vimos en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16? Y con voz de trompeta. Que quien toca la trompeta ahí no es un ángel, es Dios. Vuélvalo a leer. Sí. Y luego vamos a ir nosotros a la última trompeta de Apocalipsis, capítulo 11. Sí, porque dice, porque el Señor mismo. Con el Señor mismo, exactamente. Entonces no es la misma trompeta, hermano, para aceptar esta teoría de los post-tribulacionistas, perdón, mesotribulacionistas, que la iglesia será trasladada durante la gran tribulación. No es así. Porque quien toca la trompeta para que venga el arrebatamiento es Dios. No es ningún ángel. ¿Y por qué no va a ser ningún ángel? Porque el mismo Jesucristo lo dijo en el Mateo 24, acuérdense. Nadie lo sabe. Mateo 24, 36. Nadie sabe la hora, ni el día, ni los ángeles, sino solo mi Padre. Entonces quiere decir que el único que sabe el día y la hora del arrebatamiento es Dios, y Dios es quien va a dar la señal de esa trompeta. Él va a tocar esa trompeta. No es lo mismo que Apocalipsis 11:15, la última trompeta de Apocalipsis, de los 21 juicios de Dios. Alguien deme Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. Para un poquito ahí. ¿Quién toca la trompeta aquí? El séptimo ángel. El séptimo ángel, hermano. Pero quien toca la trompeta en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, no es un ángel. Es el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios. ¿Verdad que no es lo mismo? Entonces ahí, hermano, está nuestra respuesta, nuestra postura, que la iglesia no pasará por la gran tribulación. No, hermanos, ni a un cuarto de la gran tribulación, ni a la mitad de la gran tribulación, ni a la gran tribulación. La iglesia no pasará. Ya nosotros vimos en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, que la iglesia está en el cielo. Y ahí no se menciona solo una raza. De todas las naciones, de todas las lenguas, de todas las tribus, de todo, hermano. ¿Por qué se menciona de todas las tribus? Porque, hermano Dani, antes del Nuevo Testamento,
En el Antiguo Testamento se mencionaron tribus. Ahí está Esteban. Ahí está Abraham. Ahí está Moisés. Ahí está Salomón. Ahí está David. Ahí está Elías. Ahí está Enoc. Ahí está, mi hermano. Para la gran tribulación. Digo, para que no pasen la gran tribulación. Son arrebatados antes de la gran tribulación. Si no, hermano, ¿cuál sería el sacrificio de estar viniendo a la iglesia en los servicios? ¿Cuál sería nuestro esfuerzo, hermano? La Biblia dice: lo poquito me eres fiel, lo mucho te voy a poner. Ahora, yo le pregunto a ustedes, después de que veamos la gran tribulación en sus 21 juicios de parte de Dios, yo quiero que ustedes me den una respuesta. ¿Usted anhela, desea pasar por la gran tribulación o no pasar por la gran tribulación? No me respondo ahorita, cuando veamos los 21 juicios, ¿sí? Hermana Rosa, prepárame un tecito de la hermana. Porfa, hermano. Bien, entonces conmigo, hermanos, conmigo, porfa. Seguimos adelante. Creemos que los 7 años de la tribulación, 18, hay una ampliación de la gran tribulación con detalles omitidos en los capítulos 6 al 11. No creemos que los primeros y medios sean años pacíficos según Apocalipsis 6, 1 al 17. De ninguna manera. Atención. Relacionada a la trompeta final, no hay evidencia suficiente para identificar la trompeta final de 1 Corintios 15, 52 con la séptima trompeta de Apocalipsis 11, 15. El doctor John F. Walworth dice: la trompeta de Apocalipsis son completamente diferentes de cualquier otra serie de trompeta en las Escrituras. Son trompetas tocadas por ángeles. La trompeta al tiempo del arrebatamiento es la trompeta de Dios, que ya lo vimos. ¿Correcto? Ándale pues. De 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y 1 Corintios 15, 51 en adelante. Es una llamada a los elegidos, un acto de gracia, un mandamiento a los muertos a resucitar. Además, la trompeta de Apocalipsis 11, 17 y 18 versículos, no es la última trompeta en las Escrituras. Los elegidos serán recogidos cuando Cristo venga para establecer su reino con gran voz de trompeta. Pero eso será, hermano, cuando Jesucristo venga a establecer su reino milenial en la tierra, que también lo estamos viendo. Pero hoy nos vamos a centrar en la gran tribulación. Recuerde, todo eso lo vamos a ver. Los 1000 años en la tierra, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, el milenio, pero vamos a entrar de lleno a lo que es el arrebatamiento. Estamos viendo posturas que según maestros, según escatólogos, han enseñado que la iglesia pasará por la gran tribulación. Nuestra postura, nuestra respuesta es que la iglesia no pasará conforme a la Escritura, y lo estamos comenzando a ver. Relacionada a la iglesia verdadera e Israel. Creemos que el programa de Dios para la iglesia verdadera no tiene nada que ver con su programa para Israel. Los dos programas son distintos. Creemos que la dispensación de la iglesia es un paréntesis entre la semana 69 y la semana 70 de Daniel, y que Dios ha puesto a un lado a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Romanos 11:25. Por esto creemos que Dios tiene que cumplir su programa con la iglesia antes de continuar su programa para Israel en la tribulación. ¿Por qué Israel, hermano, pasará la gran tribulación? ¿Por qué? Porque Israel viene a Cristo y no lo aceptaron. Obviamente, los judíos que lo aceptaron a Cristo, esos no pasarán por la gran tribulación. Pero la gran tribulación, hermano, pero Israel sí pasará por la gran tribulación. Ahí quiero que usted me entienda por qué algunas personas dicen que la iglesia pasará por la gran tribulación, porque creen que la iglesia verdadera es Israel, y no es cierto. No es Israel, hermano. La iglesia verdadera es la que Cristo fundó. Amén. En la tierra. Amén. Mateo 16 en adelante. La que compró con su sangre. Amén. Ahora, si un judío está aceptando a Cristo en la venida de Cristo, es la iglesia verdadera. Pero el Israel original, el Israel, hermano,
Para ellos sí va a venir la gran tribulación. ¿Por qué va a venir la gran tribulación? Pues porque se van a quedar. Ellos sí van a pasar por la gran tribulación. Como también, hermanos, los gentiles. No podrá entrar nadie, hermano, a la presencia de Cristo y de Dios si no está limpio de pecados, si no está en santidad. No, hermanos. No, hermanos. Nuevamente les hago saber. El propósito de la enseñanza de escatología, hermano, es para arreglar nuestra vida, Sí, amén. enderezar nuestra Amén. vida. Que si nuestra vida, hermano, está caminando no agradable a los ojos de Dios, que comience a caminar agradable a los ojos de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia dice que Dios no busca el alma del que muere, sino que todo ser humano proceda al arrepentimiento. Amén. Sí, gloria a Dios. ¿Ustedes creen que Dios, que en su eternidad de misericordia, en su infinita misericordia, ¿ustedes creen que Dios no sufre cuando ve a un niño muriendo por este virus? A un anciano muriendo por este virus. Amén. Dios sufre, Amén. porque Dios los creó, los Sí. formó con sus manos, hermano. Gloria a Amén. Dios. Gloria al Señor. En Génesis dice que Dios formó del polvo de la tierra al hombre. Lo formó. Amén. No le dijo al polvo, hazte hombre, no. Lo formó, le dio forma. A su Amén. hechura y semejanza de Dios. Sí, Señor. Pues, hermano, ¿cómo no le va a doler a Dios cuando alguien está muriendo por esta virus? O sencillamente por una enfermedad. A Dios le duele. Sí. Pero más le duele cuando esa persona no reconoce a Dios ni a Cristo como su Salvador. Ese es lo más triste. Sí, amén. Bien, Amén. continuamos. Por eso creemos que Dios tiene que cumplir su programa con la iglesia antes de continuar su programa para Israel en la tribulación. Inciso B, post-tribulación. Esteban, si me ayudas ahí un poco. Ahora vamos a ver ya otro tema, hermano, la post-tribulación. Esta es la interpretación que se enseña que la iglesia pasará por la tribulación antes de la segunda venida de Cristo. Esta interpretación es probablemente la más común y la posición de la mayoría del cristianismo. Algunos autores que enseñan esta posición son George L. Rose, Tribulación Translation, ¿qué dice? Traslación, George H., ajá. no sé qué. Su posición explicada. El significado de la palabra tribulación. Hay diferencia de opinión entre los post-tribulacionistas en cuanto al significado de la palabra tribulación. Un grupo dice que no hay un periodo literal de tribulación de 7 años. Este grupo dice que las aflicciones y las tribulaciones que la iglesia ha sufrido, Hechos 8 del 1 al 3 y 11 del 19. ¿Lo leemos? No, adelante. Desde el principio de esta edad y que va a sufrir el fin de la edad de la gracia es la tribulación a la cual se refieren los apóstoles. Los de este grupo dicen que la palabra gran es la frase la gran tribulación, se refiere a toda la edad de la iglesia. De la iglesia. Hay otros post-tribulacionistas que reconocen la gran tribulación como un evento literal por el cual la iglesia tiene que pasar. Dice Kyle John y Father, que enseña la posición post-tribulacionista, explica su posición así: a pesar de la popularidad presente en la enseñanza del arrebatamiento, la Biblia declara que la iglesia sufrirá tribulación intensa antes de ver a su Señor. La tribulación, como su nombre implica, no será un tiempo gozoso para el pueblo de Dios, por cuanto la iglesia ha de pasar por la tribulación. Hacemos bien saber los pasajes que describen hombres de pecado. Necesitamos reconocer y resistirle. Aunque hay diferencias de opinión entre los post-tribulacionistas, con un punto todos los post-tribulacionistas están de acuerdo. Si hay un tiempo de angustia y tribulación antes del segundo advenimiento, la iglesia tendrá que pasar por este periodo antes que el segundo advenimiento de Cristo traiga la liberación. 2. La naturaleza de la iglesia verdadera. Una de las grandes diferencias entre los
pretribulacionistas y los posttribulacionistas tienen que ver con la naturaleza de la iglesia verdadera. Los posttribulacionistas enseñan que todos los santos y elegidos de todas las edades pertenecen a y son miembros de la iglesia, por cuanto la Biblia menciona santos y elegidos en la tribulación. Incluye que la iglesia tiene que pasar por la tribulación. 3. La venida inminente de Cristo. Los posttribulacionistas niegan la inminencia de la venida de Cristo o cambian el significado de la palabra para significa que está cerca. 4. La nueva interpretación. Los posttribulacionistas concluyen que su interpretación es la correcta porque según ellos ha sido la interpretación enseñada por la iglesia durante toda su historia. Dicen que los líderes de la iglesia del segundo o tercer siglo ni los reformistas enseñaron pretribulacionismo. Por eso, dicen que pretribulacionismo es una interpretación nueva que comenzó con J.N. Darby cerca de 1830 después de Cristo y han sido promovidas por hombres como Hiroside Schaffer y otros. Nuestra respuesta a los posttribulacionistas. Hasta ahí para poquito. Estas dos, hermanos, doctrinas enseñan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Los pretribulacionistas y los posttribulacionistas, que va a pasar. Unos que va a pasar toda la tribulación y otros que van a pasar la mitad. Pero ahora nuestra respuesta a esas dos teorías que se dan, hermano, en el mundo entero y que en algunas iglesias les han llevado ese estudio, hermano. Vamos ahora, nuestra respuesta. El significado de la palabra tribulación, estamos de acuerdo de que el creyente va a sufrir aflicción y tribulación en este mundo. Juan capítulo 16, verso 33, Filipenses 1:29, 2 Timoteo 2:3 y 4:5. Pero todavía creemos en un periodo literal de 7 años de tribulación. La naturaleza de la iglesia verdadera. No creemos que la iglesia está compuesta de todos los santos y elegidos de todas las edades, sino solo de los santos o elegidos que creyeron entre el día de Pentecostés y el arrebatamiento de la iglesia. En la tribulación no pertenecen a la iglesia, sino son las personas que van a creer en Cristo durante la tribulación. Ahora, les preguntaba yo hace 8 días con novedad. Les preguntaba, del 666, Amén. van a ser salvos. ¿Y quiénes otros van a ser salvos? Pues los judíos que aceptan a así Los judíos. 144,000. Porque para ellos, hermano, va a haber predicación